¿Qué tan cerca están los investigadores de resolver el caso de Nancy Guthrie? Cada vez escuchamos menos de las autoridades mientras siguen llegando decenas de miles de pistas del público. Y lo que nos queda son las pistas, al menos las que conocemos, como el hombre enmascarado en la entrada de su casa, el ADN que supuestamente se encontró dentro de la casa y que no pertenece a ella, a su familia, ni a personas cercanas a ella. Y luego está la sangre que, según los investigadores, pertenece a Nancy y que se encontró en la entrada de su casa. Lo que estamos aprendiendo potencialmente sobre esa sangre que el ojo no entrenado podría pasar por alto. Esto es, en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Gracias por seguir el caso con nosotros. Esto es posible gracias a nuestro socio Morgan y Morgan. En el caso es de los programas de crímenes reales más populares en YouTube, así como Morgan y Morgan es el bufete de abogados de lesiones más grande de Estados Unidos. Por más de 35 años han luchado por la gente y recuperado más de 30,000 millones de dólares para sus clientes. Y la prueba está en su historial, con más de 1,000 abogados en 100 oficinas en todo el país. Contratar a Morgan y Morgan es como contratar a un ejército para ir a la batalla por ti, un equipo que luchará con fuerza para conseguir que sus clientes reciban la compensación que merecen. No todos los bufetes de abogados son iguales. Contratar al bufete equivocado puede hacerte perder desde el inicio. Si tienes una lesión, consulta a Morgan y Morgan. Solo cobran si ganas. Para más información visita forthepeople.com/OTC, haz clic abajo o escanea el QR en pantalla. ¿Dónde podrían estar buscando ahora los investigadores? En el caso de Nancy Guthrie, parece que las autoridades no investigan a fondo. A solo hora y media al sur de donde vive Nancy Guthrie en Tucson, Arizona, cruzando la frontera a México. Voy a mostrarte una declaración emitida hoy por la Fiscalía General en Sonora, justo al otro lado de la frontera de Arizona. Así que aquí está la declaración en relación con publicaciones que indican que el FBI habría solicitado apoyo a las autoridades mexicanas para la búsqueda de Nancy Guthrie, así como versiones que sugieren una posible presencia en México, informa la Fiscalía General del Estado de Sonora. Hasta ahora, esta institución no ha recibido solicitudes formales de colaboración, asistencia o intercambio de información de autoridades estadounidenses o agencias federales mexicanas sobre el caso. Fuentes del FBI informaron a CBS News que ya contactaron a autoridades mexicanas. Fox News reporta que la Embajada de México afirma que no hay pruebas de que Nancy fuera llevada a su país. Ahora, parece que gran parte de este caso en este momento depende de una muestra de ADN que se recolectó dentro de la casa de Nancy Guthrie. Sabemos que el ADN, sin importar la muestra, no es de Nancy, aunque no lo han aclarado. No pertenece a los miembros de su familia y las autoridades dicen que no pertenece a las personas cercanas a ella, pero no han sido específicos en esa última parte ni a quién descarta ahora. No está claro si ese ADN pertenece a la persona enmascarada, a quien vemos en cámara en los escalones de Nancy Guthrie cerca de la hora en que fue llevada el 1 de febrero. La muestra no coincidió en CODIS y ahora esperamos saber si medidas avanzadas como la genealogía genética pueden resolver el caso. El investigador forense Joseph Scott Morgan nos dará más información en breve. En nuestra conversación le pregunté a Joseph sobre esa sangre que se encontró en los escalones frontales de Nancy Guthrie. El sheriff dice que esa sangre coincide con Nancy Guthrie. Le pregunté a Joseph, quien trabajó mucho tiempo en la oficina del forense, qué le llama la atención al ver eso, que quizá no entendamos los que estamos afuera. Ahora, este es el video de esa sangre que fue grabado por Brian Enton de News Nation al principio de esta investigación. Después de que la oficina del sheriff liberó la escena de la casa de Nancy, ahora recuerden, eso ha sido criticado por liberar la escena demasiado pronto. Lo supe al verlo por primera vez. Y un reconocimiento a mi amigo Brian Enton, porque creo que él fue quien hizo la videografía de esto. Eso creo, así que sí. Sí. ¿Cómo demonios tiene Brian Enton acceso a esto de nuevo? No lo critico. Es periodista y hace su trabajo. ¿Por qué alguien tendría acceso? Ah, claro, quitaron la cinta. Estaba completamente abierto, sí. Simplemente dejaron que todos, ya sabes, dejaran que eso calara hondo, solo por un segundo.
Bien, Brian está haciendo su trabajo bien y ha habido personas que han lanzado calumnias, ya sabes, como, ¿qué estaba haciendo ahí? Te diré lo que estaba haciendo. Su trabajo es ser periodista, ¿de acuerdo? Sí, ya quitaron la cinta. Cuando tomó estas fotos, no es que me las haya enviado, se publicaron, es parte de su historia. Al ver los cuadros congelados, pensé que era trabajo de un experto. Me refiero a eso. Si tienes estas gotas más grandes y no creas lo que digo, solo ve y compruébalo por ti mismo. Tienes estas gotas más grandes. Son más o menos del tamaño de una moneda de 10 centavos. Tal vez una de 5 centavos, ¿de acuerdo? Eso indica gotas de sangre que caen libremente, es decir, una caída por gravedad. Bien, entonces solo imagina, si quieres, que estás en casa y de repente te sale sangre de la nariz, ¿verdad? Y muchas personas han pasado por esto. Yo sé que a mí me ha pasado. Y estás parado en el lavabo y solo miras hacia abajo o, ya sabes, haces esto, corres al baño, miras en tu lavabo y ahí está, ¿verdad? Hay grandes gotas depositadas, sin proyección alguna en eso. Bien, simplemente están cayendo, ¿de acuerdo? Así que ves esas, pero de manera intermitente, entre esas gotas. Tienes lo que parecen ser gotas finas, lo cual es indicativo de sangre expirada. Ahora, Mientras hablábamos de esa sangre, Joseph mencionó un caso muy recordado, especialmente en Arizona, el caso de Jodi Arias. Obviamente, un caso y una situación muy diferentes a los que estamos hablando en relación con Nancy Guthrie. Por eso él dijo que esa sangre le recordaba ese caso. Jodi Arias apuñaló a su exnovio Travis Alexander docenas de veces y le disparó en la frente en 2008 dentro de una casa en Mesa, Arizona. Alexander se estaba bañando en ese momento. Jodi Arias cumple cadena perpetua por lo que hizo a Travis Alexander, pero en un caso distinto relacionado con Nancy Guthrie. Por eso el video de la sangre en los escalones de su casa le recordó a Joseph el caso de Arias. te mencioné este nombre. Si piensas en el caso de Travis Alexander, que sabemos que Jodi Arias fue responsable de matarlo. Revisa las imágenes del baño de Travis tras el apuñalamiento. Siempre he sentido que Travis caminó hacia el lavabo, puso las manos sobre el lavabo y estaba mirando al espejo. Bien, y puedes ver la sangre cayendo libremente ahí, pero luego ves sangre expirada. Eso significa que tose sangre o está en el área de la nasofaringe. Tienes una proyección de aire, eso está saliendo, es lo mismo. No estoy diciendo que ella esté herida de esa manera. Lo que estoy diciendo es que incluso si te dan un golpe en la nariz, si te pegan en la boca, vas a tener sangre en esas áreas y vas a toser. Así que si ves las pequeñas gotas, creo que eso es sangre aspirada. Aspirada significa que vamos, ya sabes, así. Expirada es. Ya sabes, así. Luego tienes las gotas que caen libremente y pintan esa imagen focalizada ahí. Creo que mi gran pregunta es ¿por qué aún no? Quizá estoy seguro, tienes grandes oyentes allá afuera que están atentos. Quiero saber qué más se depositó dentro de la estructura de la casa. Ya sabes. Quizá esto ocurrió por acercarse a la puerta o ser sacada de la casa. Muy bien, esa dinámica ahí, porque son dos acciones separadas que están ocurriendo ahí. Creo que será importante explorarlo de nuevo. Un caso distinto. No puedo ser más claro, pero creo que hablar de la evidencia es importante para entender lo que alguien como Joseph ve. A diferencia de lo que percibimos los que estamos afuera, el ojo no entrenado puede ignorar detalles al ver fragmentos de video como este. Obviamente, todos siguen esperando y rezando para que Nancy Guthrie siga viva ahora. Tras la difusión de las imágenes del hombre enmascarado en la casa de Nancy Guthrie,
El departamento del sheriff del condado de Pima ha recibido decenas de miles de pistas. La ayuda del público es excelente y las autoridades siguen pidiendo que los contacten. Como el FBI, que ayer pidió que más personas llamen y visiten tipsfbi.gov. 1-800-CALL-FBI es el número si tienes información al mismo tiempo. Con tantas pistas, varias pueden ser una pérdida de tiempo, y no me refiero solo a las que no llevan a nada. Pero según las autoridades en Arizona, cuando alguien llama tal vez con una teoría del caso o solo su opinión sobre el caso, eso está empezando a ser un problema. Ahora, esto es lo que el gerente de despacho del 911 en el condado de Pima le dijo a Call DTV. Ella continúa diciendo, cito, la gente piensa que el sospechoso es diestro o zurdo o si es un hombre o una mujer. Hay muchas personas llamando con los mismos pensamientos o teorías, así que ese tipo de cosas normalmente son las que no queremos escuchar. Fin de la cita. Cecilia Ochoa, gerente de despacho del 911, pide al público que se cuestione antes de llamar por teléfono. Piden que si alguien tiene información sobre quién se llevó o dónde está Nancy Guthrie, la comparta. Es cuando deben llamar a esos números que se han dado al público, y en la actualización más reciente, el alguacil del condado de Pima dijo, cito, el análisis de laboratorio sigue sobre la evidencia biológica. Se halló ADN en la casa de Nancy Guthrie. Para aclarar, no es evidencia nueva ni distinta a la recuperada de la propiedad. No se dará más información ahora. Se acerca el fin de semana y estaremos atentos a posibles nuevas detenciones en este caso. El alguacil dijo que podemos esperar ese tipo de actividad a medida que avanza la investigación. Hasta ahora ha habido un par de personas, aproximadamente 2 o 3, que han sido detenidas e interrogadas en este caso mientras se ejecutaban órdenes de cateo, pero nadie ha sido arrestado. Quizá recuerdes al hombre detenido hace una semana en una redada a 3 kilómetros de la casa de Nancy Guthrie, después una control de tráfico a una Range Rover cerca de un restaurante Culver's. Ese hombre contrató un abogado, vive con su madre de 77 años y afirmó, por medio de su abogado, no saber nada de Nancy Guthrie ni su paradero. Cabe mencionar que las autoridades aún no lo descartan como sospechoso, a diferencia de la familia Guthrie y sus cónyuges. Y los miembros de las autoridades agregan lo siguiente. Ellos continúan procesando la evidencia de ese operativo y lo que pudieron obtener de la casa y de la detención de tráfico mediante una orden de la Corte Federal. Hablaremos de este caso y posibles consecuencias con un profesor de ciencias forenses aplicadas en la Universidad Estatal de Jacksonville. El presentador de Body Bags con Joseph Scott Morgan, ahora en YouTube, Joseph Scott Morgan. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime y conversar contigo, porque siento que ayer fue el día más tranquilo que ha tenido este caso desde que comenzó. Y parece que eso podría significar un par de cosas. Podría significar que se están acercando o podría significar que están en problemas. Por eso es genial hablar contigo sobre la ciencia de la que se habla. Pero solo en cuanto al ambiente en este momento, creo que 18, 19 días después de que Nancy Guthrie fue secuestrada, ¿cuál crees que es el estado de esta investigación? No te fijes en la policía local, fíjate en los federales. Eso es lo que yo diría. Los federales trabajan y los federales trabajan en su propia burbuja. Y como puedes ver, no andan hablando de más. Trato de mantenerme alejado de tanta fanfarronería como puedo. Um, Y no pierdas de vista a los federales y en lo que están haciendo y en lo que tienen en su poder, porque sus recursos van mucho más allá de los de cualquier sheriff local y puede que no sepamos nada por un tiempo. Y tienes razón, Chris, sobre que esto está tranquilo, porque a veces hay que reducir el ruido, creo. Y Dios sabe que aquí ha habido mucho, probablemente en todos mis años. Tengo que decírtelo. Y estoy hablando incluso de comparar esto con Idaho y Gaby Petito, esos casos de referencia que todos conocemos. No recuerdo un ritmo como este, de verdad que no. Y por supuesto, todo gira en torno a, ¿sabes quién es la hija de la señora Guthrie? En gran medida porque tenemos casos de personas desaparecidas todo el tiempo, que yo cubro y ninguno de ellos recibe la atención que este caso ha recibido. Así que todos están observando. Se están invirtiendo muchos recursos, no solo por parte de las autoridades, sino también de los medios de comunicación, porque ha capturado, ha cautivado la imaginación.
De verdad que sí, y también es una escena interesante, porque tienes mucha atención de los medios y medios de todo tipo, y podemos observar. Tenemos esta narración jugada por jugada. Lo teníamos cuando iban regularmente a la casa de Nancy Guthrie, o tal vez a la casa de su hija donde estaba antes de regresar. Y como que nos enteramos como, oh, un par de investigadores aparecen aquí. El FBI está recorriendo esta zona aquí. Y creo que probablemente solo sepamos alrededor del 5% de lo que realmente podría estar pasando. Quizás sea más, pero ignoramos mucho. Se habla mucho y me fascina la genealogía genética y la forma en que ha resuelto algunos de estos grandes casos. Sé que la gente conoce a Brian Koberger y al asesino del Golden State. Para mí, ¿podrías explicarnos cómo es esto? Ya sabes, como alguien que yo era pésimo en biología, por eso no me metí en el campo en el que tú estás y por eso estoy de este lado. Pero ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo se llega al punto en el que realmente puedes averiguar a través de un árbol genealógico de quién podría ser el ADN que encontraron dentro de esa casa? No lo sé. Al reflexionar, pienso dónde estaba cuando era un investigador joven. Ni siquiera podía empezar a imaginar la profundidad aquí, o explorar la profundidad, mejor dicho, de la tecnología que tenemos ahora comparada con la que teníamos antes. Y veo a mis amigos y los considero amigos, David Middleman y Kristen Middleman en Othram Labs. Y porque he sido testigo de lo que han hecho, los conozco personalmente y solo alguien como David Middleman podría lograr esto. Parece magia, ¿verdad? Es como si literalmente estuvieras tomando algo y creando, le estás dando vida a esto. Entonces, con la genealogía genética investigativa, o ya sabes, como sea que se le llama de muchas maneras. Lo que estás viendo aquí es básicamente tomar una muestra real, y construir un perfil genético. Esa es la parte biológica. Tienes un perfil genético con varios marcadores. Creo que David necesita unos 24, así que estos marcadores a lo largo de la cadena que estás viendo son los que hacen que esta persona sea quien es. Y si subimos un poco, hay como una zona en la que entraste con el ADN que es más o menos donde estás. Antes de llegar a la genealogía genética forense, piensas en el fenotipado. Se ha hablado mucho de eso, y el fenotipado es: han perfeccionado tanto la ciencia aquí que puedes tomar este perfil y te dará una idea del color de cabello, color de ojos, estatura, peso, todos estos detalles, marcadores geográficos que quizá indiquen el lugar de origen de esta persona. Solo piénsalo un momento. Si tienes a alguien desconocido y hacen el fenotipado, pueden juntar la información y decir, aquí está el perfil. Probablemente así es como lucen genéticamente. Si eso no da resultados, lo tomas y lo llevas más adelante tras tener el perfil. Y si vas a Othram, Um, allá en The Woodlands, Texas, justo al norte de Houston, tienen un campus futurista ahí. Es increíble. Siempre llamaré a David Middleman como el Elon Musk del ADN por la forma en que funciona su mente. Es increíble. No solo tienen biólogos, también tienen todo un equipo de genealogistas. Así que van a entregar este perfil y van a poder ver la conexión con cualquier persona que haya depositado su ADN en cualquiera de estas bases de datos que existen. Ahora, tenemos que decir que esto no va a ser el grupo de 23andMe. Bien, estamos hablando de genealogía de código abierto o árboles genealógicos de ADN de código abierto aquí, a los que ellos tienen la capacidad de acceder. Sé que la gente dice que eso es limitante. No, no es limitante solo porque no tienes a la gente de 23andMe. Sería genial tenerlo, pero porque matemáticamente, porque estás trabajando en este tipo de espacio exponencial, y sí es exponencial. Cuando empiezas a construir esto, tienes esos datos donde puedes literalmente, quien sea que lo cometa o esté asociado con un evento, déjame decirlo así, podrías obtener conexiones donde tienes individuos
que podrían ser primos, sextos, séptimos u octavos. Y luego lo vuelves a enfocar. Genealógicamente, lo combinas con la biología, con este perfil que has creado biológicamente, y es una herramienta increíblemente poderosa. Um, it, Dame margen para poner esto en contexto. Conté que al inicio de mi carrera trabajamos mucho en esto. Si encontrábamos, por ejemplo, una muestra de sangre en una escena, hacíamos la tipificación sanguínea. Y la tipificación sanguínea es muy importante. La usan en los bancos de sangre. ¿Sabes? Tienes que tener el tipo de sangre que sea compatible, el tipo de sangre más raro del mundo. Y este número varía mucho. El tipo de sangre más raro del mundo es AB negativo. Bien, eso ocurre. Estos números varían, pero eso ocurre como en uno de cada 169. Bien, piensa en el caso de Koberger. Sí, 1 en 3 octillones. vaya. ¿Eso lo pone en perspectiva? Hablas de eso. Ahora vas a la velocidad de la luz y esto es así. La tecnología solo se está volviendo cada vez más avanzada. Ahora diré esto y esta advertencia en relación con Koberger. Odio incluso decir su nombre, pero es como ácido en mi boca. Claro. Siempre se ha hablado, por así decirlo, sobre el FBI y cómo entraron en bases de datos cerradas, de circuito cerrado. Ya sabes, Alguien como 23andMe y sacaron esa información. No puedo verificar eso. Sé que había memorandos internos, que, ya sabes, se supone que no debes hacer esto. Se alegó que se ha hecho. Pero incluso con eso, creo que si ves, sé que voy a pronunciar mal su nombre. El caso de Rachel Morin. por ejemplo, Ellos se involucraron. Hablo de Otram y este tipo es uno. Un ciudadano salvadoreño y pudieron atraparlo. Está bien. lo sé, y esa fue la historia en particular que me llamó la atención como esta, porque no era. Sabes, él es alguien que no tenía antecedentes en Estados Unidos, así que no era eso. Lo buscaban por un asesinato en El Salvador. Entra a Estados Unidos y no aparece en CODIS porque nunca lo han arrestado ahí. Y aún así, con esta tecnología, pueden encontrarlo en Tulsa, Oklahoma. Y este fue un asesinato que ocurrió en Maryland. Sí, tienes razón, Chris. Quiero decir, es un poco aterrador, especialmente para aquellos de nosotros que, realmente, ya sabes, nos envolvemos en nuestra propia privacidad como si fuera una manta cálida. Sí, pero ya sabes, si tus datos están en uno de estos bancos que existen allá afuera, existe la posibilidad, ya sabes, de crear un perfil que pueda atraparte. Tenemos la evidencia y probablemente el caso más famoso es el del asesino del Estado Dorado. Eso había continuado durante años y años y años. ¿Ves lo que Otram ha hecho ahora? Y ellos están involucrados. Obviamente escuchas sobre todos estos casos de homicidio en los que ellos tienen participación. Su mayor logro es buscar limpiar la lista de los sin nombre, una base de datos con más de 30. Y algo que me toca muy de cerca es haber trabajado en la oficina del forense y en medicina legal. He visto todos los cuerpos no identificados a lo largo de mi carrera, y hubo muchos que tuve que enterrar que no fueron identificados. No tengo suficientes elogios para David. Creo que podría ser el altruista más importante del mundo, porque su objetivo es tratar de sacar todos estos nombres de la lista de los sin nombre, y ya han logrado identificar a cientos de ellos. Así de poderosa es esta herramienta. Personas que han estado muertas desde hace mucho tiempo, yo uso el término conjurar, como si las trajera de vuelta a la vida desde, tal vez todo lo que tienes es un hueso, por ejemplo, y entras ahí y pueden extraer ADN degradado. Hacen un perfil de esa persona y luego revisan a los descendientes. Un caso reciente que cubrí en Bodybugs me sorprendió. Una señora se cayó a un pozo, como justo después de la Primera Guerra Mundial, en Canadá, y encontraron sus restos. Guardaron sus restos décadas hasta que una tataranieta apareció repentinamente. Le tocaron la puerta y preguntaron: ¿Tienes una abuela u otro pariente lejano desaparecido? Ella dijo: sí, era su abuela.
lograron identificarla. Entonces, ya sabes, cuando empiezas a pensar en todos esos restos que están allá afuera, que son antiguos, eso nos lleva a lo moderno, ¿verdad? Entonces, si tenemos ADN fresco, no está degradado, ¿verdad? ¿Sabes? No estuvo olvidado en un estante, en la oficina de un forense, en un museo ni enterrado en una tumba. Estamos hablando de una muestra fresca ahora, ¿de acuerdo? Así que si hablas de pisar el acelerador con algo así, ellos tienen la capacidad de hacerlo. Y cuando se trata del caso Guthrie, por eso, ya sabes, muchos de nosotros hemos estado muy frustrados por esto. Cuando intentas obtener la identidad de un perpetrador desconocido y esta no es tu primera opción, no es tu primera opción. Vas a enviarlo a Florida. ¿Verdad? Eh, Bueno, esa era una pregunta que tenía porque es como, ¿cómo funciona eso? O sea, si tú y no sabemos de dónde viene este ADN, ¿qué tanto de una muestra sabes? Si fuera una gran cantidad, no estoy diciendo que lo fuera, pero si fuera una gran cantidad de sangre y tienes esta cantidad enorme, ¿todo eso se digitaliza? ¿Puedes enviar la misma muestra a Florida que envías al laboratorio de genealogía genética? sí, ¿Cómo funciona eso? Como, sin usar demasiado de la muestra. me alegra que lo menciones. He hablado de esto porque hemos tenido casos así. Incluso si regresas al caso de Jean Bonnet, ¿sabes cuántas personas han tocado esto en el camino? ¿Cuántas personas tal vez han causado contaminación cruzada? Si tienes una muestra que se ha utilizado en algún momento, ¿estás agotando tu muestra? Así que la manera en que creo que probablemente ocurrió fue que llegó al laboratorio de Florida. Ellos generan un perfil y digitalmente esto se envía a CODIS. Y luego, ese mapa que creamos con genética, ese mapeo de, ya sabes, tu código molecular se les envía y ellos lo cruzan y lo comparan en su base de datos. Sí, creo que se podría hacer. Todo depende de qué es el laboratorio estándar, ya sabes, ¿eh? Por lo que sé, la gente del FBI dijo, no, necesitamos nuestra propia muestra aquí. Y por supuesto, fueron relegados por la decisión del sheriff en este caso. Trabajamos con un laboratorio en Florida y tenemos relación con ellos. No vamos a ir al laboratorio del FBI. La tragedia de esto, creo, es que Othram ha trabajado muy de cerca con el FBI, son uno de los principales a los que se recurre, porque el FBI no posee la misma tecnología que Othram en cuanto a genealogía genética investigativa, así que uno de sus socios es Othram. Es como un lugar donde encuentras todo, ¿sabes? Pasas por ellos y dicen, ya marcamos esa casilla, vamos a la siguiente. Y la otra cosa es mantener la cadena de custodia también. Ya sabes, por cuántas manos está pasando, cuanto más larga sea la cadena, mayor es el riesgo de problemas de responsabilidad. Cuando se trata de esto, en algunos de estos casos, hemos escuchado que identificaron, ya sabes, a un primo lejano de tercer o cuarto grado. Y el ADN, ya sabes, esa fue la persona que apareció y luego pudieron rastrear a la persona que realmente estuvo involucrada. ¿Qué tan fuerte es esto en la corte? Por ejemplo, en el caso de Nancy Guthrie, digamos, y no sabemos cómo va a terminar esto. Por ejemplo, encuentran a alguien, digamos, el primo lejano de otro lugar, y luego ya tenemos a esa persona. ¿Necesitan la muestra de esa persona en particular? ¿O pueden ir y hacer un arresto, presentar cargos y luego enjuiciar a alguien solo con tener el ADN? O sea, de un pariente lejano. No, eso no es prudente. Sí, ya sabes porque tenemos estas, ya sabes, las inspecciones de basura, donde la gente tira algo. ¿Ves eso? Y no necesariamente es lo mismo, pero lo ves, como en el caso de Hoyerman, que creo que ya está programado para ir a juicio. Vaya, Sí. ¿sabes? Esta era la caja de pizza, ¿verdad? Ya sabes, de la que todos han hablado durante tanto tiempo, con esto. Bueno, eso fue desechado, ¿verdad? Así que tendrías que conseguir. Lo que deben hacer es regresar y obtener una muestra confirmatoria. ¿De acuerdo? Y lo que hace la genealogía genética es que te señala en una dirección en particular. Y es como cualquier otra investigación. Una vez que empiezas a desenredar esto, te señala en una dirección específica. De ese modo, los investigadores
saben dónde enfocarse y luego deben desarrollarlo. ¿Cómo lo enfocaremos? ¿Cómo obtenemos una muestra de una persona? Hay dos formas. Probablemente podrían revisar la basura, ¿eh? Eso podría poner vigilancia a una persona, lo cual han ocurrido casos donde ven a alguien dejar un popote, lo recogen y analizan su ADN. O, si tienen suficiente información circunstancial, regresan y dicen, sí, realmente nos gustaría obtener una muestra de ADN tuya, y la persona decide voluntariamente, ya sabes, darles una muestra. Supongo que podrían obtener una orden judicial y obligarlos a hacerlo, pero tienes que tener confirmación científica, porque si no la tienes, o sea, no importa lo que estés analizando, ¿sabes? Ya sea en la industria química, investigación biológica o médica, necesitas pruebas confirmatorias, ¿verdad? Lo mismo sucede en la criminalística. Debes confirmar, aquí hay mucho en juego. Pase lo que pase, esto irá a la corte. No hagas nada que arruine el caso desde el inicio. ¿De acuerdo? Sé que aún faltan cosas por hacer. Estábamos hablando antes de salir al aire. Solo sobre la sangre, no sé si la llamarías salpicaduras o gotas. Están en los escalones frontales de la casa de Nancy Guthrie. Lo vemos en el video de News Nation cuando suben hasta la puerta. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿qué nos dice esto sobre este caso? ¿Qué ves cuando ves eso? Lo supe la primera vez que lo vi y le doy crédito a mi amigo Brian, porque creo que él fue quien grabó esto. Eso creo, así que sí. Sí. Y de nuevo, ¿cómo demonios tiene Brian acceso a esto? No lo critico por ser periodista, hace su trabajo. ¿Por qué tendría acceso? Ah, olvidé que quitaron la cinta. Estaba completamente abierto. Sí, lo estaba, sí. Solo dejen que todos, ya saben, dejen que eso se filtre en su conciencia por un segundo. Bien, Brian está haciendo su trabajo bien y ha habido personas que han lanzado dudas. Ya saben, como, ¿qué estaba haciendo ahí? Les diré lo que estaba haciendo. Su trabajo es ser periodista, ¿de acuerdo? Así que, sí, ya quitaron la cinta. Y entonces, cuando tomó estas fotos, o sea, no es como que me las haya enviado a mí ni nada, ya saben, se publicaron, es parte de su reportaje. Al ver los cuadros congelados, pensé, esto es de un experto. Me refiero a que si tienes, existen estas gotas más grandes. No tienes que creerme, solo investiga por ti mismo para aprender. Existen estas gotas más grandes. Son del tamaño de una moneda de 10 o 5 centavos, lo que indica gotas de sangre que caen por gravedad. Entonces tienes eso. Solo imagina, si quieres, estás en casa y de repente te sale sangre de la nariz, ¿verdad? Y muchas personas han tenido esto. Yo sé que a mí me ha pasado. Estás en el lavabo, miras hacia abajo o corres al baño, ves tu lavabo y ahí está, ¿no? Hay grandes gotas por deposición, sin proyección, eso está pasando. Bien, simplemente están cayendo, ¿de acuerdo? Así que tú ves esas, pero de manera intermitente, entre esas gotas tienes lo que parecen ser gotas finas, lo cual es indicativo de sangre expirada. Te mencioné este nombre si piensas en el caso de Travis Alexander, que sabemos que Jodi Arias fue responsable de matarlo. Regresa y mira las imágenes del baño de él después de que fue apuñalado. Siempre sentí que él fue al lavabo, puso las manos y miró al espejo. Puedes ver la sangre cayendo, pero luego ves sangre expirada. Y lo que eso significa es que está tosiendo sangre o está en el Uh, the área de la nasofaringe. Así que tienes proyección de aire, ya sabes, así, que está saliendo. Es lo mismo. No digo que ella esté herida así, lo que digo es, incluso si te dan un golpe en la nariz, si te golpean en la boca, vas a tener sangre en esas áreas y vas a toser. Si ves pequeñas gotas, creo que es sangre expirada. Aspirada es cuando hacemos esto, expirada es cuando hacemos esto otro. Luego están las gotas asociadas que caen libremente, lo que crea esa imagen focalizada. Creo que mi gran pregunta es, porque todavía, al menos yo no, tal vez estoy seguro de que, ya sabes,
Tienes grandes oyentes allá afuera que realmente están atentos. Quiero saber qué más se depositó en la estructura de la casa. Ya sabes, Esto tal vez ocurrió como resultado de ella al acercarse a la puerta o ser sacada de la casa. Bien, esa dinámica ahí, porque son dos acciones separadas que están ocurriendo ahí. Creo que será importante explorar eso y que ellos ya lo hayan documentado a fondo. Pero de nuevo, regreso al descubrimiento que hizo Brian y su capacidad para hacer ese descubrimiento. No había barrera ni cinta, él solo se acercó a la casa. ¿verdad? Y sé que eso ha sido, ya sabes, una de las críticas sobre cómo se manejó esto al principio. Y ahora te preguntas, ¿sabes? Todos aún esperan un final feliz y lo creen. Hay mucho que no sabemos en este caso. Estamos en el día 18 o 19. ¿Sabes cuánto puede afectar la duración de una investigación por cómo se manejó al inicio? Sí, tu caso es, is a menudo se define, o no, en esos primeros momentos. Les digo a mis estudiantes en Jack State, donde doy clases, que una de las cosas que les enseño es, nunca puedes cruzar el umbral a la escena del crimen por primera vez. Tienes que estar preparado, como si fueras técnico de escena del crimen, investigador forense o detective de homicidios. Tienes que tener todos tus sentidos, tienes que estar concentrado en ese momento. Lo comparo y ahora en el mundo molecular en que vivimos, hablamos de eso, Chris. Ahora lo comparo casi con eso. Tienes que tratar una escena del crimen como si estuvieras entrando a un quirófano, como si estuvieras entrando a una sala de cirugía. Debes estar ahí, mentalmente preparado, con la vestimenta adecuada y saber cómo lo manejarás. Y, porque no puedes, no tienes segundas oportunidades. Los abogados son famosos por usar el término de que no puedes deshacer lo que ya pasó. Sabes, una vez que ese sonido sale, no vuelve. No quiero sonar pesimista ni negativo, aunque así parezca, pero tenía que decírtelo. Junto con las imágenes de Brian que vimos ahí, recuerdo regresar a todos esos días. No puedo creer que sigamos hablando de esto tantos días después. Así, solo el acceso al tanque séptico, ya sabes cómo era y cómo se manejaba. No había trajes de protección ni Tyvek. La gente no usaba guantes. Cubre zapatos. uh, Ya sabes, hay muchas cosas por las que podríamos pasar. ¿Sabes? Quiero mantener la esperanza. De verdad lo hago por el bien de la señora Guthrie. Y, ya sabes, pienso en cuál es su estado ahora mismo. No puedo evitar pensar en eso. Muchos de nosotros lo hacemos, porque al final del día puedo hablar del procedimiento en cuanto al procesamiento forense y esas cosas. Pero ya sabes, TikTok Ya sabes, es, el tiempo es valioso aquí, es el recurso más importante aquí. Fue él, y tienes que asumir como investigador que el recurso más valioso que tienes desde el principio es el tiempo. Y no debería desperdiciarse de ninguna manera. Y sabes, cometer errores en el camino muchas veces te obliga a desperdiciar ese recurso tan valioso. sí, y veremos cómo se desarrolla esta historia. Ahora, la tercera semana desde que Nancy Guthrie fue sacada de su casa, Joseph Scott Morgan, presentador de Body Bags en YouTube, es un gusto tenerte en Ley y Crimen, especialmente para explicar la ciencia detrás de cámaras en casos como este. Claro, Chris, cuídense. Ahora, La cantidad de dinero en juego para quien tenga información y se presente ha aumentado. El FBI está ofreciendo su recompensa de $100,000. Crime Stoppers ofrece una recompensa de $25,000 tras la donación de un abogado de lesiones personales en Wisconsin. Se ofrecen $125,000 por información que ayude a resolver este caso. Si sabes algo sobre Nancy Guthrie, debe ser información real, no teorías u opiniones. Puedes contactar al sheriff del condado de Pima al 520-351-4900. También puedes contactar al FBI al 1-800-CALL-FBI o en tipsfbi.gov. Eso es todo en el caso por Ley y Crimen. Suscríbete en YouTube, Spotify y míranos en Peacock. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.